Bueno, vamos a hablar ahora sobre sobre la inferencia por un lado, de los parámetros del modelo y la predicción de la variable y en el contexto del modelo lineal múltiple. Entonces, recordemos un poquitito el contexto de estimación. Tenemos nuestra y que es predicha por p menos un predictores, o p si consideramos que la constante también es un predictor más, y lo vamos a pensar así. Y lo que nos vamos a preguntar ahora es cuáles son las propiedades del estimador de estos parámetros y cuáles son las propiedades de la estimación de la esperanza condicional de Y. Entonces, vamos a, a repasar un segundito. Vamos a mirar primero. Por un lado, si pienso al beta como vector aleatorio, al beta sombrero como vector aleatorio, como vector que estima. Primero empecemos con la estimación. Vamos a ser prolijos y recordar brevemente que tenemos nuestro mecanismo de mínimos cuadrados es buscar los valores de betas que minimizan la diferencia entre el observado y el predicho al cuadrado, y que eso plantea una serie de ecuaciones normales que, si la matriz X está puesto por X es inversible, las podemos calcular de forma analítica y cerrada de esta manera. Y tenemos una estimación de los parámetros del modelo. Por supuesto que, pensado como variable aleatoria, este mecanismo de cálculo tiene propiedades, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, cada uno de este vector beta sombrero, cada uno de estos elementos, el elemento késimo, y esto vale para todos, en términos esperados, el valor esperado es igual al parámetro poblacional. O sea, este vector es insesgado, este vector aleatorio es insesgado. La esperanza del estimador coincide con el parámetro poblacional a ser inferido. Esto es igual que en el modelo lineal simple. Pero ahora, cuando la diferencia más importante va a estar el, en la varianza de este vector aleatorio, de este vector de estimadores. Porque ahora, primero, para empezar, la varianza ya no es más un número, sino que es una matriz. Porque el operador varianza y covarianza de este vector aleatorio tiene que tener toda la información de las varianzas de cada uno de los p estimadores, que va a ser como los elementos los elementos de la diagonal de esta matriz de varianza y covarianza, y en los elementos fuera de diagonal va a tener en forma cruzada las covarianzas, de cualquier par de betas que yo quiera tomar. O sea que es una matriz. Y esa matriz se calcula como el teórico es el sigma cuadrado por la inversa de que está puesto por x. Por supuesto, sigma cuadrado es un escalar que desconocemos, pero lo estimamos con, eh, con la suma de cuadrado de los residuos. Y acá, este estimador, con esto acá ya tenemos todo para hacer los cálculos, porque esto lo podemos estimar, el x lo conocemos, esto lo podemos invertir, y con esto calculamos una matriz que es la matriz de base de covarianzas. Entonces, esto vamos a dedicar bastante tiempo a pensar esto, pero primero pensemos un segundito que, al conocer la esperanza de cualquiera de estos parámetros, beta k, y al conocer la varianza, al poder estimar la varianza de esta forma, yo puedo agarrar el estimador, restarle su media, dividir por la estimación del desvío, y eso me da una distribución conocida, que es una distribución que es una t de Student con n menos p grado de libertad. Y esto me habilita para hacer, como hicimos en el modelo lineal simple, por un lado, tanto test de hipótesis como intervalo de confianza, utilizando esta distribución del estimador. No voy a entrar en detalles porque es exactamente la misma idea que la que vimos en el modelo lineal simple. Y sí quiero aprovechar para entrar en detalles, en analizar cómo es esta matriz de varianzas y covarianzas de los p predictores de los parámetros. ¿Por qué? Porque ya vimos intuitivamente, incluso en el modelo lineal simple, cuando pensamos solamente que contamos con dos columnas en la matriz de diseño, una columna de valores constantes y la otra columna de valores de la variable regresora x, vimos en ese ejemplo particular que en realidad había, si las variables x no estaban centradas, que había una dependencia entre los dos estimadores. Entre el estimador de beta 0 y el estimador de beta 1. Y lo que vamos a ver en general, lo que este resultado nos dice, es que las varianzas de los beta sombreritos y las covarianzas
van a depender de la estructura de relaciones que haya entre las X. De hecho, y acá lo vamos a mirar, hay un resultado fundamental que dice lo siguiente. Si yo pienso por un segundo en esta matriz, en la matriz X está puesto por X a la menos 1, y la llamo C a esa matriz, obviamente que los elementos de la diagonal de esta matriz, que le voy a llamar CJJ, y donde J puede valer desde 0 hasta P-1, los elementos de la matriz, los elementos de la diagonal de esta matriz, que fíjense que salvo el sigma cuadrado, contienen la información de la varianza de los estimadores. Estos elementos se pueden escribir como 1 sobre 1 menos el coeficiente de determinación de esa variable predictora J en función del resto de las P-1 covariables predictoras. De nuevo, pensando que incluyo a un término constante como una variable predictora. O sea, agarremos cualquier parámetro del modelo, el parámetro J. Pensemos un segundito que salvo el sigma cuadrado, esta matriz nos da información en su diagonal de cuál es la varianza que ese elemento, ese estimador del parámetro beta J tiene. Esa varianza, de nuevo, salvo el sigma cuadrado, ¿sí?, se puede escribir como 1 sobre 1 menos el coeficiente de determinación, o sea, el R cuadrado de un modelo que tiene como variable a ser predicha la variable XJ y como variables predictoras al resto de las covariables. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, pequeño ejercicio mental. Si XJ no pudiera ser explicada por el resto de las covariables, o sea, vamos a mirar la matriz de diseños que a veces ayuda a pensar esto. Si yo agarro una columna cualquiera J y trato de explicar, de predecir en forma lineal a esa columna J con respecto al resto, ese modelo lineal va a tener un R cuadrado, que representa la proporción de variabilidad explicada por el resto de las otras P-1 covariables de esta variable J que estoy agarrando. Ahora, si esta variable J no la puedo explicar bien por el resto, que quiere decir de alguna manera que no tiene una dependencia lineal con respecto a las demás, este R cuadrado va a ser 0 cercano a 0, por lo cual este número va a estar relativamente cercano a 1. Ahora bien, si por algún motivo esta variable J fuera fácilmente explicable por el resto de las predictoras, entonces el R cuadrado va a tender a ser grande, va a tender a 1. Pero si este número tiende a 1, este denominador tiende a 0, y esto tiende a agrandarse muchísimo. O sea que si yo estoy en una situación en la cual tengo una variable J en mi modelo, una predictora, que correlaciona muy bien con el resto de las variables, automáticamente esta correlación entre J y el resto me va a inflar la varianza del estimador del parámetro cuando lo estimo por mínimos cuadrados. Y ese es un problema, porque inflar la varianza del estimador es aumentar la imprecisión de la estimación. O sea, varianza e imprecisión en estadística son lo mismo. Entonces, si yo me las ingeniara de alguna manera, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo hipotético. Piensen que yo tengo la posibilidad de diseñar un experimento en el cual voy a probar dos drogas. La voy a llamar las dosis, la efectividad de una droga, Y, y tengo dos efectos distintos que voy a llamar X1 y X2, que están relacionados con el efecto de la droga. Entonces tengo, no sé, droga 1 y droga 2. Cada una produce dos efectos distintos. Y yo quiero medir con mucha precisión cuál es el efecto de la droga 1 y la droga 2. Si yo me las ingenio para diseñar un experimento en el cual pruebo 10 valores distintos de X1 y pruebo 10 valores distintos de X2, y lo hago muchas veces, pero lo hago de tal manera que para un valor de X1 pruebo todos los valores distintos de X2 posibles, y eso lo hago para todos los valores de X1, y lo mismo pasa para todos los valores de X2. O sea, no hay correlación entre X1 y X2 porque están todos los valores mezclados de alguna manera. Cada vez que pruebo el valor 3 de X1, pruebo también el 1, 2, 3, 4, 5, sí, hasta el 10 de X2.
Y cada vez que pruebo el valor 9 de x1, pruebo también el valor 1, 2, 3, 4, así hasta 10 de x2. Estas dos variables predictoras van a estar no correlacionadas. En particular, cuando si hago un modelo para explicar x1 en función de x2, su r cuadrado va a ser cercano a 0, porque no lo voy a poder predecir. Y entonces lo que me va a estar pasando es que en esa situación, este número va a ser la varianza del estimador de x1, va a ser lo más chico que pueda hacer. Si yo quiero maximizar la precisión de la estimación de x1, que acá sería el elemento, salvo el sigma cuadrado, dependería del C11, este número va a ser mínimo cuanto más chico sea el r cuadrado de explicar a la variable 1 en función de la 2. Entonces, hacer lo que se llama un diseño ortogonal en el cual x1 y x2 sean no correlacionados me va a asegurar de maximizar la precisión de la estimación del efecto de x1. Recuerden, y hago un paréntesis, que no meto en este análisis a sigma cuadrado porque no lo controlo sigma cuadrado, o sea, está fijo de alguna manera. Lo estimaré de alguna forma, pero es algo que yo no puedo controlar. Pero sí yo puedo controlar, por ejemplo, en un experimento, el grado de correlación que haya entre las predictoras. Y lo que este resultado me está mostrando es que a menor correlación, si yo tengo una predictora de interés, la predictora j-ésima, cuanto menos correlacione con el resto de las predictoras, menor va a ser la varianza y por ende mayor va a ser la precisión de la estimación de su efecto, del beta j correspondiente.